Revelado, los 3 escalofriantes pasos de la maldita ejecución de Robespierre, un misterio EMBRUJADO. Cada noche, Javier, un joven enfermero del barrio marginal de La Esperanza, caminaba por las calles que solían ser su hogar. Sin embargo, lo que antes conocía como su vecindario se había transformado en un laberinto de sombras inquietantes, donde los ecos de gritos lejanos parecían burlarse de su valiente andar. El hospital, un lugar donde salvaba vidas, se había convertido en un centro de corrupción que ensombrecía su conciencia. El miedo se anidaba en su pecho, creciendo en cada paso sombrío hacia su casa. Aquella madrugada, a la salida del turno, sintió una inquietante urgencia en su interior. Decidió tomar un atajo por la plaza, donde las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. De repente, un murmullo lo detuvo en seco. Frente a él, un grupo de figuras encapuchadas se congregaba en torno a una fogata. Sus rostros ocultos susurraban plegarias en un idioma olvidado, y el aire se volvió más denso, cargado de un terror palpable. Eran los rumores de un extraño ritual, la ejecución maldita de Robespierre, remeciendo los ecos de una historia que nunca debería haber regresado. Las leyendas decían que quienes rompían las reglas ancestrales del barrio eran condenados a destinos oscuros. Con el corazón golpeando en su pecho, Javier sintió que los escalofríos se extendían por su espalda. Miró hacia atrás, los vecinos que solían intercambiar sonrisas ahora parecían figuras sombrías, cargadas de desconfianza. Uno a uno, habían ido desapareciendo, como si el barrio mismo los devorara. Su hermana menor, Clara, siempre jugando a la salida de su puerta, reía sin conocer el peligro que se cernía sobre ellos. Tenía que protegerla. La atmósfera opresiva lo empujaba a buscar la verdad, cada descubrimiento menoscabado por el miedo a lo que podía encontrar. Tenía que saber más sobre los 3 escalofriantes pasos de la ejecución mientras murmuraban fragmentos sobre sacrificios y pactos oscuros. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada historia que escuchaba, el terror abrazaba más fuerte su razón. Su mente no podía descansar, quería saber si el barrio realmente estaba maldito. La noche estaba en su punto más oscuro cuando un grito desgarrador resonó como un trueno entre las calles. Era Clara. Su reloj de corazón se detuvo un instante. Impulsado por la desesperación, Javier corrió hacia la fuente del grito, sintiendo que las sombras susurraban advertencias incomprensibles a su paso. Los pasos resonaban en la oscuridad, el frío caía sobre su piel como los dedos de un espectro. Se encontró con la imagen de una figura alta y sombría que se alzaba como un monolito. Sus ojos brillaban con una luz roja, intensamente fijos en él. Javier se detuvo, el terror paralizándolo, incapaz de desviar la mirada de esa presencia que emanaba un poder antiguo. Aquí, en este momento, se decidía su destino. ¿Confrontaría sus peores miedos o dejaría que el horror del pasado se tragara su futuro? Un grito más se perdió en la noche, uno que parecía acercarse cada vez más. ¿Qué haría ahora? La figura oscura avanzó un paso, el aroma a tierra húmeda y muerte lo envolvió como un manto pesado. Javier sintió que su cuerpo se negaba a moverse. Su mente corría como un río desbordado entre recuerdos y ansiedades. Clara tenía que encontrarla, pero ningún impulso de valentía parecía tener poder ante aquella presencia demoníaca. En ese instante, un eco retumbó en su interior. Las palabras susurradas por las sombras parecían ahora más claras, como si intentaran comunicarse con él. Los 3 pasos: únete o muere. La advertencia era un lamento cargado de furia. ¿Unirse a qué? ¿Aquel grupo encapuchado que, en su delirio fanático, había llevado al vecindario a la locura? Una risa escalofriante resonó en el aire, cortando cualquier rastro de lógica. Era la voz de Robespierre, o lo que quedaba de él, burlándose en un susurro. El primero ya ha comenzado, dijo, y sus ojos rojos relampaguearon como flechas de fuego, atravesando la oscuridad. Javier sintió un sudor frío deslizarse por su frente mientras buscaba alguna salida, una respuesta. Súbitamente, un movimiento disonante lo hizo volver la mirada. Un grupo de jóvenes aparecieron entre las sombras, todos con la mirada perdida, como marionetas sin hilos.
Llevaban marcas en sus brazos, símbolos antiguos que Javier recordaba de las historias que su abuela solía contar. Símbolos de aquellos que se entregaban a las entidades del barrio, marcando su destino. «Debemos sacrificar a Clara», gritó uno de ellos, suponiendo que Javier se había unido a la causa. La traición palpitó en su pecho con dolor lacerante. No. No podía permitir que algo así sucediera, pero el pánico le ató la lengua. Al ver la desesperación en el rostro de Javier, la figura sombría se acercó aún más, olfateando su miedo. ¿Serás tú quien ofrecerá el sacrificio, joven enfermero? ¿O te atreverás a desafiar el destino del barrio?, preguntó con una voz que parecía salir de un abismo. El tiempo se detuvo. Cada segundo resonaba como un tambor en su mente. La idea de sacrificar a su hermana lo revolvía, el dilema era simple, su familia o su humanidad. De repente, un pensamiento relampagueante iluminó su desesperación. Las historias de Robespierre nunca habían sido solo advertencias. Eran pruebas. 3 pasos hacia un poder oscuro. Cuando decidió dar un paso atrás, un grito atronador rompió el aire. Era Clara, luchando contra la sombra que la apresaba, su voz absorbida por un eco inhumano. Lo que había comenzado como una simple historia de terror se transformaba rápidamente en su peor pesadilla. Los pasos resonaban furiosos detrás de él, y la figura sombría se preparaba para atacar. «No, Clara», gritó Javier, y en medio de la batalla contra su propio miedo, logró dar un paso hacia adelante. Haciendo un pacto silencioso con su propia desesperación, se lanzó a enfrentar a la oscuridad, pero en aquel mismo instante, una fragmentada risa emergió del suelo, como si un antiguo ser despertara de un sueño profundo. Una sombra aún más oscura se alineó detrás de la figura alta, y sus ojos se encendieron. La maldición ya estaba en marcha. Previo a que pudiera pensar en su siguiente movimiento, un viento gélido sopló, levantando polvo y hojas, distorsionando todo a su alrededor. Javier se dio cuenta, solo había una verdad. Los 3 escalofriantes pasos habían comenzado, y solo con su voluntad podría evitar la condenación. Entre el caos, Clara desapareció entre las sombras, llevándose consigo el último destello de esperanza. ¿Dónde estaba? ¿Y qué le pasaría? Con el corazón en la garganta, Javier se lanzó al frente, enfrentándose a la oscuridad, mientras el ritual de la ejecución maldita se intensificaba. Las luces rojas brillaron más intensamente, la noche exigía un precio, y cuando Javier se enfrentó a su destino, una voz resonó: el primero ya ha comenzado, y el siguiente solo será el inicio de su sufrimiento. Las sombras se retorcían a su alrededor mientras Javier avanzaba. Su respiración era entrecortada, como si el aire del lugar estuviera envenenado, causando que cada inhalación ardiera en su pecho. ¿Clara dónde estaba? La oscuridad se reía de él, disfrutando su desesperación, y aunque el terror lo envolvía, había un fuego encendido en su interior. No podría rendirse. Con un movimiento brusco, desvió su atención hacia el grupo de jóvenes atrapados. Esos rostros pálidos, ojos vacíos de humanidad, eran como un reflejo de lo que podría sucederle a su hermana. Debería haber algo más que una desesperación caída, debía encontrar la habilidad de quebrar el hechizo. «Clara», gritó, su voz resonando en el aire estancado. Pero fue entonces cuando la risa quebradiza de Robespierre volvió a surgir, resonando como un eco en un túnel oscuro. «Tu valor no cambiará el destino, Javier. ¿Acaso no lo entiendes? El sacrificio debe hacerse. Un aprendiz necesita una guía». Con cada frase, sus ojos ardían más intensamente. Era un juego macabro y Javier no estaba dispuesto a ser una pieza más. Un susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos. «Recuerda los pasos del pacto», decía la voz de nuevo, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Entonces, una ráfaga de viento frío lo golpeó, y algo dentro de él comenzó a desmoronarse. Mientras su mente se debatía entre la locura, la figura de Clara apareció, atrapada contra una pared de sombras, brazos extendidos como si intentara escapar. «Ayúdame, Javier». Su voz se enredaba en el dolor y el miedo. Sin pensar, él corrió hacia ella, cada centella de energía cruzando fugazmente por su cuerpo. «No», gritaron los jóvenes al unísono, su tono cargado de un desaliento melancólico. «Si la rescatas, tú serás el sacrificio». La advertencia resonó en su mente, casi como una melodía trágica y repetitiva, mientras el miedo se transformaba en un impulso arrollador. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué entendían del sacrificio? Javier sintió que el tiempo se contorsionaba a su alrededor. Debía actuar.
La sombra detrás de él crecía más y más, y el aire se espesaba a su paso. Las luces rojas ahora vibraban, un presagio del horror que vendría. Cada paso que tomes hacia ella será un paso más hacia tu condenación, continuó Robespierre, su voz oscura mezclándose con el silencio del entorno. Javier sintió que un sudor frío recorría su espalda. ¿Qué debería hacer? Entonces, en el momento más opaco, el rostro de Clara se iluminó brevemente con determinación. Javier, escucha. Solo podemos romper el ciclo cambiando el camino. Toma tu propia decisión. La voz de su hermana iluminó su mente como una linterna en la oscuridad. Pero el sonido de pasos retumbando en la tierra fría le recordó la advertencia que lo acechaba como un depredador. Con el corazón latiendo como un tambor, Javier dio trepidantes pasos hacia Clara. No me dejaré atrapar, murmuró mientras la figura oscura se cernía sobre él, el aliento frío como la muerte tocando su piel. En un instante de claridad, su mente recordó el antiguo símbolo de su abuela. Un objeto para romper el hechizo. Pero no había tiempo. Robespierre se lanzaba hacia él, y el aire vibraba con la inminencia del ritual. La realidad se retorció, el tiempo se detuvo. ¿Debería dar el segundo paso? La decisión pesaba más que su propio cuerpo. Javier, el pacto se hace entre sombras. Las palabras se desvanecían mientras se acercaba la oscuridad. Entonces, con un grito liberado de su ser, dio el paso hacia adelante, donde la respuesta esperaría, pero no sin enfrentar las terribles consecuencias que eso traería. La risa escalofriante estalló en la oscuridad. El segundo paso ha comenzado. ¿Qué precio estarás dispuesto a pagar por salvarla? Y en ese instante, él supo que ya había comenzado a pagar. La figura de Robespierre se abalanzó sobre Javier, y él sintió el aire helado aplastarle el pecho. No puedes escapar de lo inevitable. La voz del maestro resonaba con una mezcla de burla y amenaza. Las sombras serpenteaban, intentando atrapar los talones de Javier, quien luchaba por mantenerse firme. Clara susurró, su mirada fijándose en la hermana que luchaba por liberarse. Aunque la advertencia de los jóvenes reverberaba en su mente como un oscuro mantra, el deseo de salvarla lo llenaba de una fuerza primitiva. Es un juego para él, pensó, intentando moldear su miedo en determinación. En ese momento, las palabras de Clara resonaron en su mente: toma tu propia decisión. ¿Qué significaba eso realmente? Javier recordó los relatos de su abuela sobre el antiguo símbolo. Era un camino hacia la liberación, pero el tiempo se esfumaba. Con un movimiento casi inconsciente, sacó el collar que llevaba colgado. El amuleto brillaba tenuemente incluso en esa oscuridad abrumadora, una luz tenue de esperanza. «¿Y hace eso?», gritó una voz a sus espaldas, que pertenecía a uno de los jóvenes atrapados. Sus ojos reflejaban miedo y anhelo. Podría ser la única oportunidad. Robespierre no puede soportar la luz. Con el collar en una mano y la otra extendida hacia Clara, Javier sintió que la presión de las sombras aumentaba. Las risas burlonas se multiplicaron, pero él concentró toda su energía en el objeto. Era un antiguo símbolo de protección, un recordatorio de que aún existía el poder de romper el hechizo. No dejes que te engañe. El ritual no necesita luz, necesita sangre, advirtió Robespierre, pero Javier hizo caso omiso. El collar ahora brillaba con fuerza, proyectando un destello que iluminó la oscuridad circundante. Los gritos de dolor y confusión surgieron de las sombras al contacto con la luz. Sin pensarlo, Javier giró sobre sus talones y lanzó el collar, que voló atravesando el aire como un rayo. Quebranta el pacto. Libera a quienes están atrapados. La esencia del amuleto resonó, creando una explosión de luz que hizo a las sombras retroceder con un grito ensordecedor. El grupo de jóvenes quedó envuelto en un haz de claridad. Sus rostros, antes vacíos, comenzaron a cobrar vida, mientras Javier se abalanzaba hacia Clara, quien ahora parecía más real, más cercana. «Javier», gritó ella, la esperanza brillando en su voz. «Esto es solo el comienzo. Pero necesitamos salir de aquí, rápido». Apenas había logrado alcanzar su mano, cuando un rugido ensordecedor resonó. Robespierre, enfurecido, se lanzó hacia ellos, su forma distorsionándose en una sombra aún más oscura. «No escaparás tan fácilmente. El sacrificio debe cumplirse». Su voz era un trueno, lleno de odio y desesperación. «No podemos quedarnos aquí», gritó Clara, tirando de Javier hacia la inminente salida. Pero la sombra de Robespierre corrió más rápido.
La luz del collar se apagaba lentamente y la risa agonizante del maestro acechaba sus pasos. Con cada zancada, la oscuridad parecía cerrarse más, amenazando con tragarlos de nuevo. No te detengas, dijo Javier, sintiendo que la desesperación se transformaba en poder. Tenía que ser más rápido. Al cruzar un umbral que parecía marcar una frontera entre mundos, la luz se desvaneció por completo, dejándolos de nuevo a merced de las sombras. Pero algo había cambiado. Clara, aún agarrando su mano, parecía más fuerte. Ahora tenemos que enfrentarlo, dijo ella con firmeza. La determinación brillaba en sus ojos, un fuego igual al de Javier. En ese momento, ambos sintieron que la batalla final estaba a punto de desatarse. Robespierre se acercaba, su risa perturbadora retumbando en la penumbra más espesa que nunca. ¿Creen que eso fue suficiente? Les mostraré el verdadero poder de las sombras. Javier inhaló, sintiendo el peso del miedo sobre sus hombros. Juntos, podemos, dijo, la adrenalina surgiendo por sus venas. Y así, con sus pasos firmes hacia la oscuridad, Javier y Clara se prepararon para enfrentar la verdad de su destino, pero antes de que pudieran moverse, una pregunta aterradora flotó en el aire. ¿Cuál sería el verdadero precio de quebrantar el pacto? La risa la acompaña. ¿Podrían realmente enfrentar lo que estaban a punto de descubrir? La oscuridad se cerraba como un puño, envolviendo a Javier y Clara en un frío que calaba hasta los huesos. La risa de Robespierre parecía provenir de todos lados, un eco que reverberaba en sus mentes, alimentando el terror en su corazón. Las sombras se agolpaban, como serpientes hambrientas que esperaban el momento oportuno para atacar. ¿Estás listo?, preguntó Clara, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y miedo. Javier asintió, sintiendo que cada fibra de su ser lo empujaba hacia adelante. Siempre, antes de que pudieran formular un plan, Robespierre apareció ante ellos, como una tormenta oscura que se fraguaba en el aire. El sacrificio es la única forma de liberarse. Tu hermana, ella es la clave. Su voz surgió como un susurro helado, mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si la oscuridad misma estuviera viva. No, no dejaré que te haga daño, replicó Javier, apretando la mano de Clara. No importa lo que digas. No te tenemos miedo. Aprovechando esa chispa de valentía, giró hacia Clara. Hay que enfrentarlo y romper el pacto de una vez por todas. Aguanta firme. Las palabras parecían encender un rayo de esperanza. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó ella, su voz temblando mientras el terror de la situación la consumía al igual que a él. Quizá, el collar. El símbolo tiene que tener más poder del que pensamos. Juntos, podemos invocarlo de nuevo, propuso Javier, tratando de recordar las historias que su abuela le contaba sobre el amuleto. Pero antes de que pudiera seguir hablando, las sombras comenzaron a acercarse. Robespierre estalló en risa. ¿Creen que pueden usar eso? Esa luz solo servirá para cegarse a ustedes mismos. La verdadera oscura esencia que necesitan, ya está en su interior. Sus ojos brillaban con malignidad, y la sonrisa de su rostro perdía toda humanidad mientras se acercaba más. Debemos actuar, ya, dijo Clara, mirando el collar que colgaba de su hermano, ahora casi apagado. Con una determinación renovada, Javier se puso en pie. Muéstrame tu verdadero poder, gritó Javier, levantando el collar hacia el cielo. El objeto comenzó a vibrar, emitiendo un tenue resplandor que lo hacía parecer cada vez más frágil frente a la amenaza que los rodeaba. Los dedos de Robespierre se alargaron, hojas afiladas de sombra listas para cortar. No podrán ganarle a la oscuridad. Tu vínculo con ella es más fuerte de lo que imaginan, dijo, su voz reverberando, llenando el espacio con una desconfianza creciente. Las sombras empezaron a avanzar, las risas eran ahora gritos de desesperación, como si el mismo aire temiera lo que estaba por ocurrir. Mientras el miedo ahogaba su aliento, Javier recordó las palabras de su hermana, dame tu mano. Juntos, nada podrá separarnos. Con un gesto audaz, desdobló su mano para que Clara pudiera estrechársela con fuerza. La sangre se ha derramado y el pacto puede romperse, gritó Javier. Y en ese instante, el collar estalló en un destello brillante. La claridad iluminó por breves momentos sus rostros, pero también reveló un horror inimaginable. Las sombras a su alrededor se retorcían, chillando, como si la luz les estuviera desgarrando. Ese será su último acto, dijo Robespierre, su voz ahora cargando una desesperación palpable mientras retrocedía, asustado. Pero no todo es lo que parece. La oscuridad siempre devuelve lo que toma. La luz del collar comenzó a desvanecerse, dejando un eco en el aire donde los gritos de las sombras daban paso a un silencio inquietante.
Al caer, el brillo se descompuso en miles de fragmentos, cada uno reflejando sus miedos más oscuros. Clara, lo que haga falta, yo te protegeré, le dijo Javier. Pero en ese momento, el aire se llenó de un frío intensamente familiar. Un presentimiento abrumador caló en su interior mientras las sombras empiezan a agitarse nuevamente, transformándose en figuras más densas, más reales. Robespierre apareció en el centro del tumulto, su forma ahora distorsionada, como si hubiera absorbido algo del pánico. El verdadero sacrificio es más profundo de lo que ustedes creen. No solo por la sangre, sino por lo que están a punto de perder. El rugido del viento se volvió ensordecedor y en esa atmósfera cargada, el tiempo parecía detenerse. Una pregunta flotaba en el aire, cargada de terror e incertidumbre: ¿serían capaces de soportar la verdad de sus vidas y aceptar los horrores que estaban por venir? Sin una respuesta clara y con cada sombra al acecho, se adentraron en la última etapa de su lucha. Pero mientras lo hacían, supieron que lo que estaba en juego era más que su propia supervivencia, era el futuro que nunca supieron que estaban condenados a vivir. El frío se intensificó, arañando la piel de Javier y Clara como garras deseosas de su calor vital. La risa de Robespierre se transformó en un murmullo, un cántico que parecía llamar a las sombras a danzar a sus pies. El eco de sus palabras resonaba en sus mentes: el verdadero sacrificio es más profundo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara, asustada, mientras la oscuridad parecía tragarse el poco espacio que les quedaba. Debemos recordar lo que representa el collar, murmuró Javier, tratando de concentrarse. Es nuestro vínculo, nuestra fuerza. Pero la luz del collar se desvanecía rápidamente, conforme la sombra en su presencia se alimentaba de su temor. Las figuras oscuras danzaban más cerca, sus siluetas tomando forma de aquellos que habían perdido. Javier sintió un golpe en el estómago. Eran rostros familiares, sus amigos y seres queridos atrapados en la negrura. No, esto no puede ser real, se dijo a sí mismo, pero el terror acechaba, retando su cordura. Despierta, Javier. No podemos quedarnos así. Clara tiró de él, y su voz rompió el hechizo inquietante que los amenazaba. Javier se armó de valor y se giró hacia las sombras. Ustedes no nos asustarán. Aún en la oscuridad, tenemos luz, gritó. Las figuras se detuvieron, dándose cuenta de que no eran más que recuerdos envenenados por el sufrimiento. Una de las sombras, más prominente, comenzó a acercarse. Era una figura del pasado, alguien que Javier había perdido, un amigo que se ahogó en una tormenta de vida y muerte. Su rostro estaba distorsionado, el dolor visible en su expresión. ¿Sabías que al intentar salvarte, creaste tu propia condena, Javier?, susurró con un eco sombrío. Cierra la boca, gritó Javier, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La distancia aumentó mientras las sombras retrocedían un poco. De repente, como si una puerta se abriera, el collar brilló fugazmente. Clara, la luz. Juntos lo levantaron al cielo, intentando canalizar la esperanza que crecía en su interior. El pulso del collar alcanzó un ritmo frenético, y una luz cálida comenzó a emanar, fracturando las sombras que permanecían implacables. Robespierre, atrapado en su propia angustia, se retorcía. Imposible, la luz no puede romper el pacto. Su rostro se torció en una mueca de desesperación mientras la claridad parecía devorar su esencia. Él es el verdadero sacrificio, gritó Clara, comprendiendo que debían confrontar la verdad. Debemos renunciar a lo que amamos para liberarnos. Las palabras salieron de sus labios como un grito de guerra, resonando en los corazones de Javier y propia, pero al instante, la luz flaqueó. Esto es solo una ilusión, se burló Robespierre, su figura oscura creciendo, alimentándose de sus temores. Solo basta con un susurro para que todo caiga. Las sombras se agruparon, convirtiéndose en un torbellino amenazante, girando en torno a ellos. Javier y Clara apretaron las manos, sintiendo el frío incrementarse en sus cuerpos al tiempo que lo que alguna vez fue amistad y amor se atormentaba a su alrededor. No. No cederemos, gritó Javier, y en un acto de determinación desesperada, dejó caer el collar a sus pies. La tierra tembló, un rugido de terror brotó, y las sombras la siguieron como una multitud enardecida. De repente, Robespierre se abalanzó sobre ellos, sus ojos desorbitados y llenos de furia. El precio se pagará. La vida siempre cobra lo que le pertenece. Un grito desgarrador resonó, un eco de angustia que llenó el aire, mientras la oscuridad se arremolinaba hacia ellos, devorando lo que quedaba de su luz. En ese instante, Javier sintió un destello de claridad. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar realmente? La oscuridad la cerró en un puño.
Todo se tornó negro y el silencio se volvió ensordecedor. Y mientras el frío abrasador se apoderó de sus cuerpos, una voz resonó débilmente. El sacrificio ha comenzado. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Qué perderían para lograr salir de la prisión que los acechaba? La respuesta, aterradora, estaba más cerca de lo que pensaban. La oscuridad envolvió a Javier y Clara, como una serpiente sedienta que esperaba cualquier resquicio de debilidad por parte de sus presas. El frío abrasador se convirtió en un zumbido ensordecedor que parecía latir en sus oídos. Una inquietante sensación de inminente peligro floreció en el aire, pesada, palpable. La voz que había resonado se desvaneció, pero su eco continuaba burlándose en sus mentes. El sacrificio ha comenzado. Javier apretó la mano de Clara, su contacto era la única ancla en un abismo de desolación. ¿Está bien? ¿Clara? Su voz sonaba marchita, como si las palabras arrastraran los restos de coraje que quedaban en su interior. Estoy aquí, respondió ella, su voz temblorosa pero firme. No importa lo que venga. Estamos juntos. Pero ante ellos, las sombras bullían y se retorcían, fusionándose en un remolino de oscuridad. Javier entendía que el collar, el que habían considerado su salvación, estaba trazando un portal a esa dimensión aterradora. El sacrificio, repitió Javier, recordando las palabras de Robespierre. ¿Qué se le pediría entregar? Las sombras parecían escuchar, sus formas se aglutinaron y comenzaron a tomar rostros, irritantes y conocidos. Unos rostros de completamente desconocidos llenaron el aire a su alrededor. Eran compañeros de la escuela, antiguos colegas, incluso familiares, todos atrapados en una malla de desesperación y sufrimiento. Un grupo de sus muertos que, al mirarlos, se desplomaba el estómago. ¿Es esto lo que queremos? Javier se preguntó, sintiendo la repulsión hacia esa visión. Clara gritó, interrumpiendo sus pensamientos. Javier, olvida todo eso. Esto no es real. Su mirada se metía en lo profundo de su ser, un rayo esperanzador que le recordaba que todavía tenían algo valioso, su conexión, su valentía. Pero, el desconcierto lo envolvía. ¿Y si es cierto? ¿Y si somos responsables de su dolor? La angustia lo devoraba. Cada mirada lo atravesaba como una espada, desgarrando la credibilidad de su propia inocencia. No. Escucha, Clara levantó el rostro, su expresión había cambiado a determinación. Si existe un precio, enfrentémoslo juntos. No podemos dejar que esto nos paralice. Ya hemos perdido demasiado. La pregunta flotó en el aire, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar, Javier? Tu cordura, dijo una sombra, un susurro en volátil distorsión. O quizás, la vida de aquellos que aman. En un instante, Javier comprendió que las sombras no solo eran ecos del pasado, eran manifestaciones de su propia culpa. Rabia y desesperación coexistían en su interior, como un monstruo hambriento. La única salida sería reaccionar, confrontar. ¿Qué es lo que nos detiene?, gritó. Un retumbo de valentía emergió de su interior, como un grito que reverberó en el oscuro laberinto que los rodeaba. Las formas tenebrosas se agolparon alrededor. Robespierre apareció nuevamente, su rostro distorsionado por la ira, los ojos ardiendo con un fuego infernal. ¿Han decidido? ¿Qué sacrificarán para escapar de mi juego? El aire se volvió espeso, incómodo. Los compañeros, ya sin rostro, parecían observar, esperando una respuesta que no se atrevían a dar. No temeremos, exclamó Clara, más fuerte y decidida que nunca. Su confianza desató algo dentro de Javier. Una chispa que se sintió real, que pulsó fuerte en su pecho. Robespierre rió, pero esta vez había una silueta de inquietud en su mueca. El sacrificio es una elección, pero no todos están preparados para enfrentarlo. Aquel instante representaba una encrucijada. Podrían resistir y huir del horror que los asediaba, o dejarían que la oscuridad los tragara por completo. Sin advertirlo, Javier ya se encontraba dispuesto a ceder, a sacrificar su propio deseo de vivir si eso significaba que liberaría a Clara de este caos. Mientras el ruido de las sombras aumentaba, un grito desgarrador resonó desde lo más profundo. El sacrificio ha comenzado, y el tiempo se agota. La voz resonaba de nuevo, la oscuridad parecía haber sellado su destino, pero, ¿qué horror surgiría si decidían enfrentarse a Robespierre y las sombras que llevaban en sus corazones? La elección, el verdadero sacrificio, se cernía sobre ellos, y el desenlace esperaba entrelazado en las sombras, y mientras el frío casi humeante los envolvía como un abrazo mortal, una nueva sombra emergió, apuntando directamente a su pesar. ¿Qué entregarán para sobrevivir?
La voz era familiar, consumida por el rencor y la furia, y Javier sintió que la realidad se fracturaba a su alrededor. La sombra que emergió se acercaba, cada paso resonando como un eco en un túmulo de huesos. Era el reflejo de alguien que Javier había querido y perdido. Los ojos de su madre, vacíos y anhelantes, lo miraban con un dolor que penetraba los muros de su resistencia. Javier, susurró ella, su voz temblorosa eran ecos de un pasado aprensivo. ¿Te gustaría verlo sufrir otra vez? ¿Estás dispuesto a sacrificar su memoria? Su corazón se aceleró, se sentía como si la vida se le escapara por las grietas de su alma. ¿Por qué?, preguntó, el terror contraviniendo su lucidez. ¿Por qué haces esto? Porque tú lo permitiste, respondió la sombra. Tus decisiones tienen un peso, y ahora, para vivir, tendrás que hacerlo una vez más. Clara se interpuso entre los dos, sus ojos fijos en la figura que una vez había representado amor. No, esto no es real. Es solo una ilusión, intentó frenar la tormenta de emociones. Pero la voz de Robespierre resonó nuevamente, llena de burla. Las ilusiones son solo reflejos de la verdad. ¿Qué tan lejos llegarás para salvarte? Las sombras giraron avivadas por su risa, oscureciendo aún más el espacio a su alrededor. Tienen una opción, sacrificar lo más querido, o encontrarse con su propio destino, que ya está escrito. La presión aumentaba a su alrededor. Javier sentía que las sombras buscaban un camino hacia su interior, intentando desenterrar sus miedos más profundos, sus secretos más oscuros. Las memorias del pasado surgieron como tormentas en su mente, atrapándolo en un torbellino de agonía. Recuérdalo, vociferó su madre, cada acción tiene un precio. La sombra se disolvió lentamente, solo para ser reemplazada por otras figuras familiares, todas implorando, acusándolo de ser la causa de su sufrimiento eterno. Es tu culpa, Javier. ¿Estás dispuesto a cargar con esto? La culpa era un monstruo. Los gritos de sus fantasmas reverberaban, resonando como un tambor en su cerebro. Él había dejado que se marcharan sin poder hacer nada. Clara lo miraba, su expresión llena de desesperación y amor. Javier, no escuches. No dejes que te controlen. Pelear por nosotros es el verdadero sacrificio. Sabía que era el momento, pero su valor se tambaleaba como una llamita en la tormenta. Pero sus palabras se desvanecieron. La oscuridad se apoderaba de todo y lo envolvía. En un momento de claridad, Javier se dio cuenta, el verdadero horror no era la presencia de lo que había perdido, sino lo que aún podía ganar. La vida no era solo un eco de lo que había sido, sino una lucha constante por lo que aún podía ser. Nos negamos a ser prisioneros, gritó, su voz resonando en el oscuro laberinto que los rodeaba. Tú no tienes poder sobre nosotros. Robespierre dejó escapar una risa fría. ¿Crees que tus gritos te salvarán? El sacrificio aún es inminente. Con un movimiento de su mano, las figuras se multiplicaron, creando un coro de voces que clamaban desde el abismo. Entonces, la voz de Clara emergió del tumulto, clara y vibrante. No importa el precio. Estamos juntos. Si has de entregarnos un sacrificio, que sea esta verdad, por cada sombra que nos aceche, nuestra luz crecerá más fuerte. Las sombras parecieron estancarse, titubear ante la fuerza de su unión. La presión comenzó a ceder, y Javier sintió que un calor se sembraba en su pecho. La incertidumbre todavía reinaba. ¿Qué precio debía pagarse? Pero por primera vez, sintió que la resolución crecía dentro de ellos. Fue entonces que la oscuridad se rasgó con un desgarrador grito de rabia y los rostros se mutaron en una amalgama de horror. No hay salvación sin sacrificios. El peligro acecha más de lo que imaginan. En ese instante, una ventana de luz se asomó, revelando un sendero hacia lo desconocido. ¿Serán capaces de cruzar al otro lado? El sacrificio no espera. La voz de Robespierre se desvanecía, y las sombras vacilaban, aunque la realidad seguía erosionándose a su alrededor. Con cada latido, Javier y Clara encontraron su camino hacia la luz. Pero, al cruzar, sintieron que una parte de ellos se quedaba atrás, atrapada en la penumbra. ¿Qué perderemos si seguimos?, preguntó Clara, mientras la luz los envolvía. No lo sé, respondió Javier con un escalofrío. Pero la respuesta estaba ahí, a la espera entre los ecos de su sacrificio. ¿Qué recuerdos seguirían atormentándolos si decidían seguir? La oscuridad no estaba dispuesta a quedar en el olvido, y un nuevo terror se gestaba en aquel espacio, preparando una nueva revelación. Cuando el umbral se abrió, el eco de un nuevo susurro resonó: el sacrificio verdadero aún está por llegar.
¿Qué entrega les dejará intactos? La vida, el amor, todo estaba en juego. La luz los envolvió como un abrazo tibio, pero pronto se tornó fría y opresiva. El sendero luminoso se desvaneció, dejándolos en un bosque denso y oscuro. Javier y Clara se encontraron de pie sobre un terreno irregular, donde la niebla se arrastraba como un ser vivo. Estaban atrapados en un lugar que parecía existir entre el tiempo y la locura. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, su voz sonando quebrada entre el silencio inquietante. Javier miró a su alrededor, sintiendo las sombras acechar con intensificación. No lo sé, pero debemos seguir avanzando. A medida que caminaban, el pisoteo de las hojas secas resonaba como un canto fúnebre. De pronto, una risa del más allá partió el aire, llenando sus corazones de terror. Era la risa de Robespierre, un eco sombrío que reverberaba entre los árboles. El sacrificio aún no ha terminado. Resonó la voz, flotando como un susurro inalcanzable. ¿Qué significa eso? Clara miró a Javier con desesperación. Las palabras de Robespierre estaban impregnadas de un misterioso y perturbador significado que no alcanzaban a comprender. No sé, pero debemos encontrar alguna salida de aquí, respondió él, su calma resquebrajándose. A cada paso que daban, la oscuridad parecía cerrarse más a su alrededor, como si el bosque supiera de su vulnerabilidad, alimentándose de su miedo. Tras avanzar durante lo que pareció horas, se encontraron ante un claro. En el centro, un altar de piedra se alzaba, cubierto de símbolos extraños que parecían pulsar con energía. Mira, dijo Clara, acercándose cautelosamente. ¿Qué son esos dibujos? Javier no podía apartar la mirada. En uno de los símbolos, un rostro familiar emergió de la piedra, el de su madre. Esto no es posible, murmuró, sintiendo que su pecho se oprimía. Ella no puede estar aquí. Clara lo tocó suavemente, como si intentara anclarlo a la realidad. No podemos dejar que estos vislumbres nos nublen. Necesitamos saber qué representar este lugar. De repente, el viento arremetió, trastocando las hojas y llevando un eco helado de susurros. ¿Pagarán el precio? Las voces de los seres perdidos lo rodeaban, resonando en sus mentes como un mantra aterrador. Un sudor frío brotó de la frente de Javier. No. No podemos quedarnos aquí. En su corazón, la decisión parecía hacerse cada vez más clara, aunque la idea de sacrificar algo valioso seguía revoloteando en su mente, como un ave de mal agüero. Sé que aquí se decide nuestro destino, insistió Clara, sosteniendo su mano con firmeza. Si lo que queremos es la vida, debemos estar dispuestos a enfrentar la verdad de nuestros sacrificios. Las figuras empezaron a materializarse a su alrededor, espectros de aquellos que habían perdido. Faces empañadas por la culpa y el dolor, mirándolo fijamente. Javier. Elige, gritaban sus almas, cada identidad arrastrada en el río de su conciencia. La desolación lo envolvía. No. No puedo, gritó, aterrado, aferrándose a Clara. No puedo sacrificar a nadie más. Clara lo miró a los ojos, y en ese instante, la conexión entre ellos se hizo más fuerte que todas las sombras que los rodeaban. ¿Por qué no entregamos lo que somos, en lugar de lo que amamos?, sugirió ella, su voz un susurro que desafiaba el horror. El aire se volvió pesado con el peso de sus palabras, y las sombras temieron ante la propuesta de Clara. ¿Están dispuestos a perderse para salvarse?, preguntaron las entidades espectrales, una tormenta de memorias conviviendo en un constante tira y afloja. Javier sintió que su corazón latía por salir de su pecho. No puedo dejar ir lo que soy. Pero la verdad lo abrumaba, que era en este ciclo, sino un eco de su dolor. Cuando la niebla comenzó a disolverse, revelando más de ese altar espeluznante, la risa de Robespierre resonó nuevamente. Cada elección se paga. Cada paso hacia el futuro es un grito hacia el pasado. ¿Listos para el verdadero sacrificio? La inquietud se erguía entre ellos como un monstruo dormido. Esto no termina aquí, afirmaron las voces, adentrándose en sus mentes. El verdadero sacrificio les espera. ¿Qué entregarán para ganar su vida de vuelta? Las sombras se agitaron, acercándose al altar, mientras Javier y Clara comprendían que no solo el pasado pesaba sobre ellos, sino también el futuro que aún no habían definido. ¿Qué seremos?, dijo Javier, temeroso de la respuesta. Pero antes de que pudieran contestarse, un estruendo desgarrador sacudió el bosque, y la tierra pareció cobrar vida, obligándolos a depender uno del otro más que nunca. Podrían enfrentarlo juntos, y en el silencio que siguió, la pregunta se deslizó entre los árboles: ¿cuánto están dispuestos a perder para hallar la verdad?
El aire en el bosque pesaba como una losa, y el eco de las palabras de Robespierre resonaba en los corazones de Javier y Clara. Las sombras que los rodeaban parecían moverse al compás de sus miedos, cada figura conocida insistiendo en que su sacrificio era inminente. «¿Cuánto estás dispuesto a perder para hallar la verdad?», resonaba como un mantra maligno que no los dejaba en paz. Javier sintió que la presión en su pecho aumentaba. La idea de sacrificar su propia esencia lo sacudía, y mientras las visiones de su madre y sus seres queridos oscurecían su mente, un destello de comprensión atravesó su dilatada desesperación. No debemos temer lo que somos, Clara. Ser seres humanos significa tener la capacidad de enfrentarnos a la oscuridad, no importa cuán profunda sea. Clara lo miró con determinación, señalando que la conexión entre ellos era su mayor fortaleza, su única salvación. ¿Y si al sacrificar algo de nosotros mismos, podemos romper el ciclo de sufrimiento que nos rodea? Quizá no perderemos lo que somos, sino lo que nos hace vulnerables a esta oscuridad, propuso Clara, su voz tiñéndose de una confianza renovada que encendía la llama de la esperanza en su interior. Las sombras comenzaron a agitarse, como si temieran lo que estaban a punto a proclamar. Contemplen sus temores. Contemplen sus deseos, susurraban ecos de existencias pasadas. Pero Javier ya no podía mantenerse al margen. Con un paso firme, levantó la cabeza y se enfrentó a la tenebrosa figura de Robespierre. Estamos listos para enfrentar cada parte de nosotros, incluso lo que más tememos. Un rugido ensordecedor surgió del bosque, las sombras pulsaron, coaccionándolos para que se rindieran. Pero a pesar del terror gélido que se apoderaba de ellos, Javier y Clara se aferraron el uno al otro. Las manos entrelazadas, sintieron la energía vibrante de su conexión encender una luz dentro de ellos, más fuerte que cualquier oscuridad. Si vamos a salir de esto, será juntos. Cualquier cosa más puede ser un sacrificio menor, dijo Javier con voz firme. Clara asintió, lista para enfrentar el abismo. Robespierre lanzó una risa burlona, su forma distorsionada miró con desprecio. No conocen el precio que hay que pagar. La vida y la muerte son solo dos caras de una misma moneda. La verdadera prueba nunca fue lo que sacrifican por amor. La revelación cortó el aire. Las sombras se retorcían a su alrededor, forcejeando, gritando por liberación. No más sacrificio sin sentido, no más dolor. Javier dio un paso adelante y gritó, lo que entregamos es nuestra fragilidad. Nos negamos a ser prisioneros de un pacto que se basa en el miedo. Las palabras resonaron, extendiendo una onda de luz que pareció cortar la oscuridad. Concentrando toda su energía, Javier y Clara elevaron sus voces al unísono. No más. El poder del amor y de la conexión entre ellos surgió, radiando un brillo que hizo que las sombras retrocedieran. Pero la lucha no había terminado. Robespierre, enfurecido, alzó su voz en un alarido de ira. Esto no será su victoria, porque el sacrificio debe cumplirse. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras ufanaban en la atmósfera, intentando arrastrar a Javier y Clara hacia su inspiración de desesperanza. Pero en el clímax de su batalla, cuando la luz parecía desvanecerse una vez más, la figura de Clara brilló con una luz inquebrantable. Liberémonos de esta condena. Lo que sacrificamos es el miedo a ser nosotros mismos, a perder lo que queremos ser. La conexión entre Javier y Clara se volvió un torrente incandescente. Dejaron caer sus armaduras, aceptando sus sombras. No somos sacrificios de un antiguo rito, somos humanos y merecemos la libertad, pronunciaron al unísono, impregnando la atmósfera con una esencia de esperanza que retumbó en el silencio. Las sombras gritaron de dolor mientras la luz de su determinación los envolvía, los gritos de Robespierre se perdieron en el caos. Sus formas se retorcieron antes de desvanecerse en una nube de polvo y recuerdos. La sensación opresiva de la oscuridad comenzó a disiparse, el aire se despejó, y un silencio profundo cubrió el bosque, como si todo lo que habían experimentado se hubiera sellado en una lección eterna. Javier y Clara, exhaustos pero victoriosos, se encontraron de pie en el claro que antes estuvo cargado de horror. Lo logramos, susurró Clara, lágrimas brillando en sus ojos. Sí, respondió Javier, viendo la luz del amanecer filtrarse entre los árboles. Pero esto no termina aquí. La lucha continúa, y debemos seguir cuidándonos unos a otros. Mientras cada uno respiraba profundo, entendieron que la oscuridad podría volver, pero con su vínculo y la verdad del sacrificio compartido, jamás temerían enfrentarlo nuevamente. Sus corazones se llenaron de paz y amor, celebrando el triunfo de su viaje hacia la libertad. El bosque, aún cargado de ecos del pasado, se convirtió en su refugio.
Y mientras se adentraban un paso a la vez en la nueva realidad que habían creado juntos, comprendieron que, aunque el camino sería difícil, el amor siempre sería su guía. Ahora, querido lector, en este momento crucial, es imperativo que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas que estamos preparando. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo, necesitamos alimentar al algoritmo para seguir trayendo contenido emocionante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. No esperes ni un segundo más, sé parte de nuestra comunidad y acompáñanos en el próximo viaje.